Él seguirá siendo lo que Él es. ¿Y qué es lo que es Él? Es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Es el que es el que era. Es el rey de reyes, señor de señores. Es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, augusto, sempiterno. Todo eso es el Señor. Usted encuentra la relación de Cristo frente a Dios. Frente a Dios, entonces el apóstol Pablo dice que Cristo es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Ya ese tema lo vimos, ¿cierto? Y Pablo lo plantea por la problemática que se está viviendo, ¿sí? En otras palabras, el desvirtuar quién era Jesús. Entonces, frente a Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, frente al universo, entonces está diciendo el texto que Cristo es ¿qué cosa? No. Texto, verso 15. Es el primogénito ¿de qué? De toda la creación. Y más abajo aparece entonces frente al mundo invisible, que es el que aparece allí. Porque hablando del mundo invisible, estamos hablando de las estructuras jerárquicas que Dios creó en el cielo. Aparecen allí. Tronos, dominios, principados y potestades. Está hablando entonces de la creación angelical, que fueron creadas en un orden jerárquico en Dios, y que ese orden jerárquico en Dios, entonces cada uno de esos seres racionales, porque recuerde que los ángeles son seres racionales, que tienen una voluntad natural con la que fueron creados, capaz de tomar decisiones, ¿sí? Que eso es lo bonito de lo que Dios hace. A pesar de que el ser humano tiene una voluntad, hay dos voluntades que son soberanas. Una es la voluntad de Dios, es soberana. Pero también la voluntad del hombre en cuanto a toma de decisiones es una voluntad soberana. Entonces, usted no hace las cosas porque tiene que hacerlas. Usted hace algo porque usted ha tomado una decisión. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, frente a estos seres, está mostrando la supremacía. Y frente a la iglesia, también aparece ahí, está mostrando que Él, Cristo, es la que sigue, es la cabeza del cuerpo. Entonces, ninguna organización ni ningún organismo tiene una cabeza como la tiene la iglesia. Recuerde que la iglesia funciona en dos líneas. Nosotros somos una organización eclesial establecida que humanamente giramos alrededor de unos parámetros, pero la iglesia también es un organismo. Y como organismo, la iglesia tiene una cabeza. Amén. Entonces, la cabeza del pueblo gentil, ¿quién era? ¿O quién fue? Adán. Muy bien. La cabeza del pueblo judío, Abraham. Ajá. Muy bien, Abraham. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Así que la cabeza de esta iglesia es una cabeza que está por encima, amén, de lo que usted esta mañana quiera. Entonces ahí está esa relación. Entremos entonces ahora en el tema. Oído acá. Para entender, devuélvete a Colosenses el verso 15. Para entender esta segunda parte, el primogénito de toda creación, nos toca entender el concepto de lo que es la supremacía. La supremacía. Vamos a recordar que en Dios
hay atributos intrínsecos en Él, propios, que lo hacen ser lo que Él es. ¿Qué? Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Dios no es Dios porque el hombre lo haya hecho Dios. Dios no es Dios porque usted crea en Él o no. Si usted cree en Él o no cree, Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es Dios por principio, y dentro de ese principio está esos atributos intrínsecos que lo hacen ser lo que Él es. Y uno de ellos que nos permite dormir tranquilos a los creyentes es su soberanía. Recuerde que el control de todo, como escuchábamos anoche en un bonito tema, el cheque en blanco, que usted le puede poner los ceros que quiera, y obvio, en el caso de Dios, yo le tomé la idea al hermano, en el caso de Dios, entonces, imagínese usted lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se comprometen con Él en fidelidad. Hasta parar el movimiento de rotación y traslación, que es una cosa increíble. Entre otras cosas, hermano, tener a Dios del lado nuestro es tenerlo todo. Amén. Es tenerlo todo. Entonces, ese concepto de la soberanía, usted define la soberanía como un principio o como un atributo intrínseco de Dios, pero lo define como el ejercicio de la supremacía. Entonces, la supremacía es el ejercicio de la soberanía. Es decir, entender que no hay otro superior a Él. Ojo para poder entender esta parte. No hay otro superior a Él. Amén. En otras palabras, Él tiene el control de todo. Cuando usted lee primero de Crónicas capítulo 29, verso 11 y 12, mire lo que dice el texto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Y qué más es de Él? ¿Y qué más? La gloria. Amén. La victoria y el honor. Porque todas las cosas que están ¿dónde? Y las que están en la tierra son ¿de quién? Bueno, y si todo es de Él, ¿yo qué tengo? Por eso, bueno, ya es en otro contexto. Pero por eso es tan complicado cuando alguien hace alarde de lo que no es de Él. Entonces, si el hermano está en el cargo de donde está, la gran pregunta es, ¿quién lo colocó? Y ese ejercicio de Él, ¿para quién será entonces la gloria de lo que Él haga? Entonces, hay veces que el ego trata de elevarse cuando uno entiende la posición de lo que tiene. Entonces resulta que esta corbata que tengo es prestada. Y el saco que tengo es prestado. Y la mujer que tengo al lado es prestada. Y si es prestada, el dueño me la puede pedir cuando quiera. Por eso uno ve que hay gente que le reclama a Dios. Pero ¿cómo reclamarle al que es dueño de todo? Bueno, lo que nosotros tenemos es misericordia. Vea, nos permite vestir, respirar el aire. Ahorita, si Dios nos permite, nos vamos con los hermanos y le digo, hermanito, va a tomarse un caldo de aquí sabroso de pescado, los que venden acá. Una de las cosas ricas de la vida es poder comer. Poder comer es una delicia. Amén. ¿Cuánta gente con tanto y no puede decir, ese caldito no lo puedo comer? Aquel menos, sácale los plátanos, quítale la papa, quítale de allá, ojo con aquel, ojo. Pero hermano, qué delicia uno poder decir, hombre, tengo la bendición de Dios espiritual y tengo la bendición de Dios material. Amén. Todo. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso
sobre todos. Ese excelso aquí está mostrando es la supremacía de Dios. Y recuerde que Jesucristo es Dios. Amén. Cuando usted mira Job capítulo 23 y el verso 13, mire lo que dice. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Amén. Lo que Él se ha propuesto hacer, lo hace. Y no hay quien se lo estorbe. Porque esa es su voluntad decretiva de Dios. Lo que Él ha establecido. Se propuso salvar al hombre. Le pregunto, ¿lo hizo? Se propuso el Dios que es espíritu, invisible, incorpóreo, no tiene una forma. Se propuso, escuche aquí, vestirse, tomar una forma humana de carne. Se propuso hacerlo, ¿lo hizo? Se propuso ir al Calvario, ¿lo logró? ¿Intentó el diablo impedirlo? Sí. ¿Lo logró? No. ¿Hay una iglesia hoy? Sí. ¿Por qué? Porque en su propósito eterno se propuso hacerlo y lo hizo. Entonces, esa es la voluntad. Job capítulo 42 y el verso 2. Yo conozco que algunas cosas lo puedes. ¿Qué? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cómo explicar al médico que le tocó el caso del hermano? ¿Cómo explicar al médico? Porque la ciencia, bueno, hoy en día la gran mayoría de médicos, reconocen, la gente pensante reconoce que detrás de todo esto está Dios. Está Dios. Entonces, ¿cómo explicar si el hijo del hermano estaba decretado con una enfermedad que lo tenía que vivir con él caminando hacia un lado por un problema que tenía y de un momento a otro estar bien? Explíqueme eso. Es que los milagros solo los puede explicar el que los hace. Por eso, hermano, esta iglesia vive en un escenario sobrenatural. Aquí cualquier cosa puede suceder y lo imposible puede volverse posible en un momento determinado. Basta que el Dios que todo lo puede incline su voluntad para que las cosas se hagan posibles. Dígale que está a su lado: si lo tengo a Él, ¿de qué me preocupo? Si lo tengo a Él, ¿cuál es mi preocupación? Entonces mire usted esa soberanía. Daniel 4:35, para que entremos en el tema. Estamos solamente en el antecedente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? El más eminente de los hombres es considerado como ¿qué? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Está hablando de los ángeles. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vale, cuidado a eso. Entonces eso quiere decir que Dios es inequívoco. Es decir, no se equivoca. Los seres humanos nos podemos equivocar, ¿sí? Pero Dios no se equivoca. Y ve que usted mira algo y dice: hombre, yo creo que aquí Dios como que se perdió un poquito, porque debiera ser así. Pero resulta que el tiempo le está diciendo que no era por ahí, que la razón la tenía Él. Porque Él está antes, en y después de todo. Nosotros tenemos que vivir la historia para contarla, pero Él está antes, en y después. En otras palabras, su presencia está, hermano, fuera de nuestro contexto. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Y cuando usted complementa eso con el Salmo 115 y el verso 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mire usted eso. Así que esta mañana puede hacer aquí cosas extraordinarias. Amén. Entonces,
Con este pensamiento, oído a lo que viene. Aquí es donde los pastores me van a ayudar mucho. ¿Listos pues? Parejo. Miren lo que viene aquí. En el verso 15. Verso 15. Vamos a esa parte. ¿Por qué tomamos esto? Porque aquí se desbarata uno de los movimientos que están hoy vigentes y con fuerza afuera. El concepto de que Cristo, esa palabra primogénito de la creación, el concepto de que Cristo es el primer ser creado en la eternidad y elevado a la condición de Dios, que está hoy. Me reservo el nombre, ¿no? Por respeto, pero está hoy. ¿Sí? Y mucha gente hoy entonces piensa así. Entonces la pregunta es, ¿y qué dice Dios en su palabra? Porque no es lo que yo piense, es lo que Dios dice. Entonces, ojo aquí. Importante mirar el concepto de primogenitura. Entonces, esa palabra primogenitura tiene un contexto general y un contexto particular cuando usted lo aplica en Cristo. Sí. Cuando usted lo aplica en el hombre, solamente tiene una línea. ¿Cuántos hijos tuvo tu mami? 11. ¿Tú eres el qué? El primero. Él sería el primogénito entre 11 hermanos. ¿Sí? Y en esa línea siempre será así. Primogénito entre 11. Es decir, el primero, ojo aquí, el primero en ser engendrado y ser concebido. Ojo para que lo aplique allá. Engendrado y concebido, en esa línea. Entonces, cuando usted mira la palabra primogénito, viene de una raíz interesante. Prototokos. Colóquela por favor allí. Esa raíz que aparece acá. Prototokos. Normalmente las raíces que tienen este contexto se parten en dos. Entonces, la primera parte es protos. Proto, esa que aparece allí, que es primero. Y tic con K, to, esa que está ahí, engendrar. ¿Sí? Entonces, en un contexto, primogenitura es el primero que en ser engendrado. Contexto que aparece acá. Entonces, en el pensamiento oído aquí hebreo, la primogenitura era supremamente importante. Y anoche el hermano hablaba un poquito de eso. Una cosa era Esaú y otra cosa era Jacob. ¿Sí? Entonces, en el contexto antiguo testamentario, la primogenitura, el primogénito heredaba el doble de lo que heredaban los otros. Tenía una doble bendición. Deuteronomio 21:17 creo que habla un poco de eso. Mas al hijo de la aborreciera será como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Eso estaba por principio en la cultura hebrea. Después del padre, era el primer nacido y ocupaba un lugar de autoridad sobre sus hermanos. Y 3, en la parte ceremonial había una preeminencia y una autoridad sobre el primogénito. Oído aquí de lo que viene. Cuando yo tomo esa palabra primogenitura y la aplico a Cristo, es interesante ubicar en qué contextos Cristo es primogénito. Aparece aquí el primero, que no es el que estamos viendo. Lucas capítulo 2 y el verso 7. Coloquémoslo allí, por favor. Lucas 2 y el verso 7. Ahí lo tiene. Mírenlo allá. Léalo en su pantalla, en su Biblia. Y dio a luz a su hijo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién dio a luz? María. Ojo aquí. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿A quién dio a luz? A Jesús. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En qué sentido aquí Cristo es primogénito?
que es interesante. Porque esto está mostrando aquí, ojo, un orden cronológico, que es interesante. ¿Sí? Un orden cronológico. Y al mismo tiempo se va a demostrar y va a desvirtuar el pensamiento de que María no tuvo más hijos. Sí los tuvo. Mateo capítulo 13 y el verso 55. Está en pregunta. ¿No es este, hablando de Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo capítulo 12, verso 46 y 47. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían, ¿qué cosa? Hablar. María tuvo entonces otros hijos, concentraditos aquí, otros hijos. María no es, concentraditos en esto, María no es la madre de Dios. Oigan las doctrinas atrás por donde van ya. María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. Amigo, quiero que usted entienda lo que la Biblia dice. No lo que usted tiene por inercia o herencia, sino lo que la Biblia dice. Dios no tiene mamá, ni tiene papá. ¿Sí? La razón, Dios no es creado. ¿Sí? Entonces Dios es creado, no es creado. Y como Dios no es creado, ojo aquí, no puede ser engendrado ni concebido por una mujer y un hombre, que ya lo hablamos en tiempos pasados. Recuerde que Mateo 1 y el verso 18 está diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, tuviera una relación íntima, se halló que había concebido ¿de quién? Que es distinto. ¿Sí? Entonces la concepción y el engendrar, aquí no están haciendo referencia a que fue José el que engendra y María la que concibe. Porque en el caso de Jesús, lo que María hizo fue prestar el vientre para que ocurriera un milagro. ¿Sí? Un milagro. Algunos teólogos se han atrevido a mirar, a explicar qué pasó en el vientre de María. Eso es inexplicable. Porque ¿cómo explicar eso que pasó? No se puede explicar. ¿Qué dice la Biblia? Es un milagro. ¿Sí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser. ¿Sí? Entonces es un milagro. Entonces María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá ni tiene papá. Entonces lo que está diciendo el texto oído aquí en esta primera línea es que está estableciendo un orden cronológico de quienes pasaron por el vientre de esa mujer. Entonces viene Jesús, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. ¿Sí? Pero es interesante que lo tengamos claro para no cometer el error de decir que María es la madre de Dios. ¿Alguien aquí alguna vez creyó así? Levante la mano, por favor. Creo que casi todos, excepto los que nacimos en una cuna cristiana. Pero Dios no tiene madre. Entonces es interesante que en esa primera línea está hablando de un orden cronológico, ¿sí? En el que María presta su vientre, pero vendrían otros que sí fueron engendrados y concebidos por papá y mamá. ¿Listo? Ojo aquí, primera línea.
Segunda línea del contexto de primogenitura aparece en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5. Vea, lea eso que aparece allá. ¿Y de Jesucristo qué? ¿El qué? El primogénito de qué? De los muertos. ¿En qué sentido Cristo es el primogénito de los muertos? En un primer contexto. Miren lo interesante de esto. Ojo aquí. Ojo aquí. ¿Listo? Hablando del primogénito en el caso de José y María. Subamos la curva un poquito. Aquí aparece ya más, un poquito más. ¿En qué sentido Cristo es el primogénito de los muertos? Entonces la hermana Consuelo dice aquí que es el primero en qué? Morir y qué? Y resucitó para no volver a qué? A morir. Usted está introduciendo entonces en esto, que lo veremos enseguida, un principio interesante. Yo no sigo a Cristo por seguirlo, porque nadie sigue a nadie por nada. ¿O sí? Si usted sigue a algo o a alguien, usted lo sigue con un qué? Con un propósito. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que yo sigo a Cristo, ¿por qué lo sigo? Entonces, hermana Consuelo, aquí se introduce algo interesante, que es el principio de la inmortalidad. Que ese es bien interesante. El ser humano fue creado para ser no eterno, porque la eternidad solo cabe en Dios, sin principio y sin fin, ¿sí? Pero la inmortalidad sí cabe en el hombre, en Adán. Fue creado, tuvo un principio, pero fue creado para no morir. ¿Para ser qué? Inmortal. Entonces, aquí el texto está introduciendo varias cosas. La primera es la que la hermana Consuelo está entonces narrando. Entonces, Cristo es el primero que resucita para no morir. Le pregunto, ¿antes de Cristo resucitaron personas? Pero volvieron a morir. ¿Sí? Muchas. En el Nuevo Testamento, la hija de Jairo, que aparece en Mateo 9, 23 al 25. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 15. El mismo Lázaro. ¿Lázaro resucitó? Resucitó. ¿Sí? Las mujeres le dijeron, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él lo resucitó. Pues la pregunta es, ¿volvió a morir? Pero cuando usted mira a Cristo en este orden de ideas, ¿Cristo resucitó? ¿Sí o no? Y ojo, amigo que está aquí, volverá. Pero no volverá para ser crucificado otra vez. Volverá, mire aquí, para tomar, con Jesús quedó algo pendiente, interesante. ¿Sí? Y el ladrón de la cruz recibió esa revelación. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, no cuando estés, cuando vengas. ¿En tu qué? De la revelación de que Él es rey. Ahí está diciendo él. Entonces, si es rey, tiene que un reino, un rey, un reino y que volverá. Entonces, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Porque lo que Israel esperaba era un libertador de alta alcurnia. No es posible que el hijo de un carpintero sea nuestro libertador, y menos alguien que haya nacido en una pesebrera. Entonces no lo entendieron, no lo captaron, ¿sí? Y entrando como rey en un burro, porque no entró en otra cosa, ¿sí? Entonces, ojo aquí, la lógica humana choca con la lógica de Dios, porque la lógica humana está basada en lo, ¿o no? ¿El hombre cree para ver o ve para creer? No, el hombre en lo normal cree para ver
¿O ve para creer? Ve para creer. Pero la lógica de Dios es distinto. No te he dicho que ¿qué? Que si crees, verás. ¿Sí? Son dos lógicas distintas. Y por eso, hermano, ese principio es bien lindo. Aquí está la gente que le ha creído no en Dios. Porque hay gente que cree en. Una vez me decía un borrachito, y yo también creo en Dios. Y eso es cierto. Y hay gente que ha evangelizado a otra tomando aguardiente. Le dije, hombre, vea, es que esta vida no es la que yo vengo de otra parte, pero no sé qué me pasó que caí aquí. Y le presentan el evangelio. Y han creído el evangelio. Y el que lo presentó sigue esclavo todavía de él. Porque la palabra de Dios, hermano, mire, Dios la respaldará. No respalda al hombre, pero sí respalda su palabra. Por eso es interesante, hermano, esto. Entonces, es el primogénito en ese orden de ideas, que es bien interesante. 2, el texto está diciendo que entre todos los que han resucitado y resucitarán, el más importante de todos se llama Jesús. Viendo el texto. Oído aquí, no existe ningún hombre, por eminente, por plata, por lo que tenga de vida, que tenga la preeminencia que tiene Cristo. Ninguno. Y si usted mira las revistas más importantes del mundo y pregunte qué orden le dan a Cristo, para que usted se aterre. Y usted mira las revistas más importantes y ni siquiera los meten entre los 10 más importantes del mundo. Pero ese no es el problema. Él seguirá siendo lo que Él es. ¿Y qué es lo que es Él? Es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Es el que es el que era. Es el rey de reyes, señor de señores. Es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, augusto, sempiterno. Todo eso es el Señor. Él es lo que es. Entonces, este texto está diciendo que Él es el más importante de todos los que han resucitado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es el más importante? Yo voy a decirle por qué. Es por el efecto que produjo la resurrección y que produjo su muerte. Mire, el sepulcro con la resurrección de Cristo quedó sin victoria. Hasta Cristo, todo el que moría, vaya, se corrompía, se descompone y adiós. Pero cuando Cristo va al Calvario y muere y es sepultado, yo creo que la muerte dice, ¿y este qué hace aquí? Porque entre otras cosas lo segundo que hace es quitarle el aguijón a la muerte. Porque la muerte tiene un aguijón y es el pecado. Usted no muere si quiere, ni yo tampoco. Nos toca morir. Entonces me decía un pastor honesto allá en la asamblea, me decía, mira cómo está Julano y cómo es el deterioro normal de la vida. Nos acercamos a la muerte todos los días. Pasó esta asamblea y estamos más cerquita de la muerte todos tres. Más, estamos pegados de la muerte ya. Oiga, y estas enseñanzas están tan, ven ahí varias padres de pastor. Y que hermano, gracias por las enseñanzas. Gente que ve las enseñanzas y se la graban. Y estaban diciendo, hermano, ¿cómo así que estamos más cerquita de la muerte? Y sí, claro. Claro. El que tiene 45 años está más cerquita del otro lado que de este. Y los que tenemos 60, tenemos un pie en el otro lado. Porque lo que la Biblia dice es 70 años. Y en los más robustos, 80. Si usted tiene 90, alargó la misericordia y son horas extras vividas. Amén. Por eso, hermano, vivamos el ratico bien vivido. Y desgastémonos sirviéndole al Señor. Que quede el recuerdo de un hombre o una mujer que se desgastó sirviéndole al Señor. Entonces, la muerte, el sepulcro quedó sin victoria.
y le quitó el aguijón a la muerte. En otras palabras, Cristo con su muerte mató a la muerte, aunque parezca redundante. Pero es así. Así que el problema de la muerte ya hubo uno que lo resolvió. Tendremos que irnos a la tumba, pero estamos seguros que la otra línea que aparece aquí es: Cristo es el primogénito entre los muertos. Y la otra línea es que está anunciando que Él fue el primero en resucitar para no morir, pero luego viene una cosecha gigantesca de hombres y mujeres que haremos exactamente igual y entraremos en la inmortalidad, porque Cristo con su muerte le quitó el aguijón a la muerte y la victoria al sepulcro. Y esta mañana hay vida y vida en abundancia, porque Él se fue al Calvario y le quitó el poder que tenía la muerte. Hoy la muerte no asusta a un hijo de Dios, porque el hijo de Dios sabe que la verdadera vida empieza después de la muerte. Así, mi amigo, esta mañana que tenemos aquí 35, si usted quiere vivir tranquilo y seguro, meta a Cristo en su corazón para que su vida sea una vida de éxito y bendecida. Alabanzas al Señor. ¿Alguien recomienda aquí a Jesús? Levante la mano alguien que recomiende a Jesús. Déjela levantada. No puede haber 900 manos que tenemos aquí, multiplíquelas por 2. No pueden haber 1800 manos levantadas aquí que estén equivocadas. No, Cristo es recomendado en esta vida y en la que viene también. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. 1 Corintios 15 y el verso 55, mire lo que dice. Léalo usted, por favor. Mire, léalo. A ver, si usted está entendiendo el mensaje, yo creo que uno leería este texto con la frente muy arriba. Y alguien que esté en un lecho de enfermo y que esté decretado la muerte, lea ese texto con la cabeza arriba. Enfrente a la muerte con la cabeza arriba. Y dígale a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y yo sepulcro tu victoria, porque el Dios de esta iglesia le quitó el aguijón a la muerte. Y hoy hay vida y vida en abundancia. Porque el que se fue al Calvario y el que fue sepultado es el que no conoció pecado en él. No hizo pecado ni se halló pecado en su boca. Cristo es soberanamente santo. Por eso murió cuando quiso, donde quiso, a la hora que quiso, y se levantó cuando quiso y vendrá cuando Él quiera por esta iglesia, porque Él es soberano en lo que hace. ¿Alguien lo está esperando esta mañana? ¿Alguien está esperando al Señor esta mañana? 1 Corintios 15, el verso 23. Mire, pero cada uno en su debido ¿qué? Arrancó el primogénito de entre los muertos, la primicia, Cristo. Luego los que son, ¿cuántos son de Cristo esta mañana? Así que viene el orden. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Amén. Y en este orden de ideas, a Él corresponde el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo vamos? El domingo pasado estábamos corriendo para irnos para la asamblea. Y el vuelo que sale a tales horas, ¿sí? No hay como estar en la casa, ¿cierto? La casa es una belleza. Yo que la mano está estañando los 42 grados. Es la vida. Sí, llegaba a la casa tranquilito, bien bueno. Sabroso. Gracias a Dios por todo. Muy bien, vamos bien entonces. Oído, Cristo es primogénito. Vea este otro orden. Romanos 8, verso 29. Léalo.
Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién? Cristo, sea ¿qué? Ya este es otro contexto. Ojo que tenemos tocado el contexto primero. Mire este. El primogénito, ¿entre qué? Entre muchos hermanos. El primogénito, ¿quién? Cristo. El texto hace una pregunta interesante ahí. ¿Quién es el hijo directo de Dios? Porque Dios tiene un hijo directo. El texto lo dice. ¿Quién es? Predicadores. ¿Quién es el hijo directo? Cristo. ¿O no? Es el hijo directo. ¿Sí? Y ojo que no estamos hablando de un hijo Dios el hijo. Estamos hablando de hijo de Dios, por el contexto de lo que nace, ¿no? El directo es Él. Y si Él es el directo, ¿cómo hago yo para meterme en esa familia donde Dios es el papá? ¿Él es el papá o no? ¿Tiene hijos? ¿Dios tiene hijos o no? Ay, que está en el lugar equivocado. Dios tiene hijos. Hay uno que es directo, se llama Jesús. ¿Sí? Entonces, que Él es el primogénito entre muchos. Él tiene hermanitos. Usted es uno. ¿Y cómo llegó usted a meterse en esta familia? Es que mire esto lo grande que es, hermano. Que Él tenga 11 hermanos. Bueno, Dios le bendiga a los 11 hermanos. Pero que yo sea hijo de Dios. Eso está fuera del contexto. Hijo de Dios. Entonces, si Dios es mi papá, te grabes eso. Es que si Dios es mi papá, tengo derechos. Yo no los gané. Pero vamos a ver, Él nos insertó, pero los tengo. Tengo privilegios. Ah, con razón el Salmo 91 usa esas figuras antropomórficas tan bonitas. El que habita al abrigo ¿de quién? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él. Cuando estés en peligro, llama a tu papá. Y cuando tengas que invocarlo, invócalo, para que entiendas el poderío que hay en invocar ese nombre, que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás. Aleluya. Con sus plumas te cubrirá, utilizando esa figura de omnipotencia. Lo que hace una gallina cueca. Allá donde usted está, allá en esos sectores del campo, hay unas gallinas cuecas. Uno se maravilla de eso. Esa gallina cueca, 10, 15 pollitos. Y la gallina va ahí tranquilita, y los pollitos a los laditos, bien, coma aquí, coma acá. Ellos están tranquilos, ¿por qué? Ahí está mi mamá. Es una forma irracional, pero ahí está. Y ahí viene un peligro, algo está viniendo, se viene la chucha, cómelo. Y lo que hace ella es que los cojitos y los mete aquí, esponjas, y le dice a la amenaza, a ver, póngala como quiera. Los va a tocar a ellos, toque primero conmigo, a ver cómo es la cosa. Es la figura que hay ahí. No te podrá tocar el diablo. Tienes que pedirle permiso al papá. El que toque contigo, toque con Él. Por eso esta iglesia está como está y estará como está. Aleluya. Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Yo le pregunto, ¿no vive el diablo pidiéndole permiso? Oiga, regáleme unos minuticos a solas con Bambaway.
Déjelo solito, siquiera 10 minutos. Si usted lo deja solo 10 minutos, yo me encargo de él. Entonces Dios le dice, ese es mío. Quiero destruirlo. Toca primero conmigo. Al Señor tu Dios, el Dios del diablo. No le dijo alabarás, pero le dijo adorarás. Así que el reconocimiento está ahí. Y cuando se le permitió que lo tocara, qué palmada le metió Dios al diablo en Job. La palmada en la cara, tan. Y ¡shan! Volteó aquí, tan. Volvió y volteó aquí. ¿Y cómo lo ve? Usted me dijo que me lo prestara. Un momentico, ¿sí? Te digo que él me seguía a mí por lo que tenía. ¿Y qué tiene ahora? No tiene nada. ¿Y qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Tú que lo prestara. Le quité sus hijos. Le quité todo. ¿Y qué dijo? Y la mujer le dijo blasfema. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero yo sé que mi Redentor vive, hermano. El diablo quedó avergonzado y derrotado. Un hombre, un hijo de Dios, es vergüenza para el diablo, porque sabe que es un hombre, una mujer íntegro en Dios, que no puede ser tocado. Alabanzas al que vive. Así que ande tranquilo por las calles de Medellín, por las calles de Pereira. Ahora que estuvimos en Medellín, qué gentío, hermano. No ni por dónde caminar. Va usted por aquí, usted ve la gente. Ande tranquilo. Que si alguien le mete la mano en la billetera, entonces Dios le dice, un momentico, que esa billetera es privada. Tiene dueño. Yo aquí les he contado el testimonio real de ese hermano de Medellín recién bautizado. Y usted recién, a ver tu reloj, yo lo veo. ¿No tiene reloj? Hay que regalarle uno. Oiga. Iba el hombre bien contento. Se bajó del bus, del 402, con la camisa cortica. Nilson conoce. Berrío en la tarde, eso así, vea. Mi esposa vino, ay, qué empujada me metieron allá. Y si usted no sale, lo sacan. Y para afuera, hágale. No estorbe, señora, y hágale. Esto aquí es un paraíso. Que el megabús estaba lleno, no hay nada. Y salió el hombre, iba bien contento. Cuando un ladrón, ¡chan! Y se mete entre la gente. Y el hermanito se quedó mirándolo. Le dijo, ¡hey! Usted que me robó el reloj, en el nombre de Jesús, para. Se devuelve y me lo entrega. Y usted dice, ¿y eso es posible? Y el hombre allá, ¡pum!, paró aquí y se devolvió. Y le dijo, tenga esa mecha de reloj que no lo quiero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Dígale que está a su lado, yo estoy bendecido. Aleluya. Entonces me hizo su hijo. ¿Y cómo me hizo su hijo? Él es el directo. Y resulta que ese que es directo, por la línea de la adopción, porque todos somos adoptados, según Efesios, ¿sí? Nos adoptó, nos metió por la línea del nuevo nacimiento. Aquí está la gente que nació de nuevo. Si alguien quiere ver a Dios, tiene que nacer de nuevo. La naturaleza de Dios metida en su vida a través de la palabra engendra hombres y mujeres, ahora sí engendrados como hijos de Dios. Nos metemos en esa familia donde Cristo es el primogénito y, ojo aquí, nos puso a heredar. Los hombres más ricos del mundo cambian constantemente. Entonces ya no es Bill Gates, sino que ya está el otro. Y luego viene el otro. Y entonces está el, ¿cómo se llama? El monito de los sistemas, Mox.
Eso, ahí está el hombre ahí en todo su apogeo y quitando y poniendo. Pero el más sencillo de los que están aquí va a poner sus piecitos donde jamás los pondrá. Y lo que ojo no vio es lo que Dios tiene para usted y para mí. Aleluya. ¿Alguien aquí es heredero de Dios? Que él sea heredero del papá, la mamá o los hijos míos, eso y nada, en una casa se cae. Pero heredero de Dios, ¿y qué tiene Dios? Y por si fuera poco, el heredero directo que es Cristo nos pone, mire lo que dice el texto, herederos de Dios y herederos con Cristo. Es decir, como Cristo hereda, voy a heredar yo. ¿Y eso en qué cabeza cabe? Solo en la gracia y la misericordia de este Dios tan grande y poderoso que tiene esta iglesia. Por eso esta mañana, que viva Cristo, que te metió y me metió en el seno de su iglesia para alabarlo y bendecirlo y decirle al mundo: no tengo plata ni oro, pero tengo una riqueza en mi alma que está por encima de todo. Aleluya. Listo, ahí está. Y no he tocado el tema todavía. No he tocado el primero. Ese se lo dejo para el domingo, porque ya son las 12 del día. Pero si usted entendió el mensaje esta mañana, no cabe otra sino que ninguna boca esta mañana se quede cerrada, ninguna mano se quede sin batir, ningún pie sin ponerse delante y decir: gracias Dios por tu misericordia. A ver, ¿dónde hay una mano que lo alaba? ¿Dónde hay una mano que lo alaba y lo adora? ¿Dónde hay un amigo que se viene de esa banca aquí y le dice: Señor, aquí viene la primera, ayudemos a los amigos? La joven llorando en la presencia de Dios. Vengan los amigos, conviértase en hijo de Dios esta mañana, para que sea un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Siga aplaudiendo, hermano. Vengan los amigos esta mañana. Amigo, usted necesita a Cristo en su vida. La salvación es de Él. Venga esta mañana aquí y reciba la salvación, el perdón de sus pecados. Iglesia, estemos aplaudiendo y orando por los amigos. Los hermanos de la junta nos van a ayudar a recibir los amigos. Venga, caballero, acérquese por aquí, bienvenido. Arrodíllese por aquí. No importa quién quiera que seas tú, aquí está el Señor para convertirte en hijo. Perdona tus pecados, te engendra por la palabra y te coloca a heredar. Aleluya.